Hasta las 12 nos quedamos acá, como siempre, como todas las mañanas. Y vamos a hablar un poco de educación en tiempos de pandemia, educación superior más precisamente. En este sentido, el IPESMI, desde 1990, forma parte de la oferta educativa de la provincia de Misiones. Por ello, nos visita hoy Alina Fernández Lucius, directora de estudios del IPESMI. Buen día, Alina, gracias por venir. Buen día, muchas gracias por invitarme. Bueno, uno de los eslogans que tiene la institución es estudiar para trabajar. ¿Por qué es este el eslogan del IPESMI? Bueno, principalmente porque las carreras que tiene el IPESMI son de inserción laboral rápida. Estamos siempre vinculando la oferta de estudios con la demanda de lo que es la comunidad, de lo que es la ciudad. Entonces nos enfocamos en ofrecer carreras que tengan una rápida salida laboral. ¿Y cuáles son? Tenemos enfermería, que es la carrera con más demanda en este momento, no solo por la pandemia, digamos, ya desde antes es una carrera con mucha demanda. Tenemos profesorado de inglés, tecnicatura en diseño gráfico, tecnicatura en analista de sistemas, tecnicatura en administración de empresas y periodismo. Ah, bien. Y en Jardín América, la carrera de profesorado en educación física, que también tiene muchísima demanda. Claro, sí. ¿Y cómo fue el proceso ahora en época de pandemia, pasar todo esto a la virtualidad? Bueno, el desafío fue enorme porque tenés que considerar varios factores, no es solo sacarnos de la institución que por ahí nos da las herramientas para dar clases, sino es ver que el estudiante pueda tener acceso a lo que nosotros estamos proponiendo como alternativa y que el docente también tenga las herramientas para poder manejarse dentro de este cambio rotundo y muy rápido que tuvimos que hacer. Entonces tratamos de pensar en estrategias que puedan adaptarse a ambos elementos, digamos, ver que el docente tenga acceso desde sus casas y que el alumno también pueda acceder fácilmente. Entonces por ahí hicimos un uso variado de herramientas digitales que claro. Fue lo que es el usar drives de Google Drive para que todo el mundo tenga acceso en complemento con el aula virtual propiamente dicha de IPESMI que tiene también su espacio. ¿Fue muy complicado? ¿Muchos chicos no tenían acceso o fue más light, digamos? No, fue bastante complicado. Igual depende de cada carrera, se nota por ahí la diferencia de accesibilidad. Pero tuvimos que pensar en recursos que sean visibles desde el celular, o sea, pensar el celular como herramienta principal y la computadora en segundo lugar, porque sabemos que todo el mundo, mal que mal, tiene acceso a un celular en el grupo familiar, pero por ahí una computadora con acceso a Wi-Fi es más difícil. Entonces, bueno, se trató de que los docentes también puedan preparar materiales que puedan ser enviados por WhatsApp, por ejemplo, y obviamente los grupos de WhatsApp fueron los más activos en este tiempo. Claro, lo más instantáneo también. Sí, lo más instantáneo que vos decís, bueno, trabajamos vía aula virtual, hacemos foros, intercambio de documentos por el espacio del aula de IPESMI, pero después te encontrás con que en la participación hay menos del 50% de chicos participando. ¿Y qué pasa? Por ahí la cantidad de los datos no le dan para hacer ese tipo de intercambio. Y sí pueden hacer eso mismo por un grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, es habilitar por ahí espacios que antes se tenían como vedados para la educación. Decir, claro, hablar por Facebook, tener un grupo cerrado de Facebook, tener un grupo de WhatsApp donde participe el docente, porque siempre los grupos de WhatsApp son por fuera de lo institucionalizado. Así que, bueno, se habilitaron un montón de cosas que antes por ahí se dejaban fuera. Y ahora se está volviendo a la presencialidad de a poquito, ¿no? Sí, el IPESMI lo que tiene como ventaja es que la estructura edilicia nos permite a nosotros tener una gran presencialidad. Entonces, en el secundario tenemos 100% de presencialidad, tenemos una carga horaria completa de 7 de la mañana a 12 del mediodía sin burbujas, o sea, cada curso es una burbuja. Claro. Entonces están como con una presencialidad total. Y en el superior distribuimos según la demanda de cada carrera, pero también en la sede Posadas la estructura nos permite tener casi 100% de presencialidad. Hay pocas materias que están haciéndolo virtual, más que nada por el horario. Tratamos de que los chicos no salgan tan tarde por la cuestión de transporte. Claro. Entonces las materias después de las 10 de la noche son virtuales, pero antes tienen casi todas presenciales. En las sedes del interior, como la demanda es más grande,
Sí tenemos burbujas, hay comisiones y van trabajando en semanas alternadas o días alternados, o mitad de la carga horaria presencial y mitad virtual para ir alternando los contenidos. Bien, y de acá a lo que resta del 2021, ¿cuáles son los desafíos más grandes que tiene la institución? Y bueno, lo que pasa es que la pandemia lo que trajo no es solo pensar en decir, bueno, ponemos esta alternativa de lo virtual y lo digital como mientras tanto y después vamos a volver a lo que era antes. Uh-huh. Las estructuras se rompieron, hay como un cambio de paradigma, entonces hay que pensar en este estudiante, o sea, este discurso que siempre se viene diciendo de que estamos estudiando con una educación del siglo XIX o del siglo XX para chicos que están en el siglo XXI, nunca se puso en práctica hasta que nos vino una pandemia para hacernos salir de nuestras estructuras y realmente mirar a ese otro que está como aprendiz, claro, por decirlo de una forma. El desafío ahora es poner la mirada en serio, el foco en el estudiante, en el tipo de estudiante que estamos teniendo, que maneja la información de otra manera. Los criterios de selección de información, las fuentes de las que... La cantidad de información. Claro, la cantidad de información que recibe y tener la capacidad crítica de decir qué información es relevante y cuál no, cuál es verídica y cuál no. Entonces me parece que el foco está en mover la educación hacia otras formas de procesar la información, ¿sí? Uh-huh. La información, todos tenemos acceso a la información con internet. Ahora, cómo yo proceso esa información, con qué me quedo y con qué no, creo que ahí el desafío está en eso. El docente tiene que ser este guía que genere pensamiento crítico en el estudiante. No es que le va a dar la información ya la tienen. Uh-huh. El tema es cómo proceso esa información, con qué me quedo y con qué no. Bien, o sea que van a seguir trabajando también con las distintas herramientas que quizás vieron que funcionaron durante la pandemia. Sí, eso también fue muy productivo porque hubieron cosas que se decían que bueno, esto sirve y después de repente no servía y empezaron a surgir un montón de herramientas nuevas. La rapidez con la que evoluciona la tecnología por ahí nos ayuda bastante a que todas esas baches que hay para cubrir rápidamente al mes siguiente yo ya tengo una herramienta que me sirve para eso. Así que los docentes por suerte en su mayoría tienen estas ganas de descubrir nuevas formas de llegar al estudiante y de atraerlo y atraparlo, digamos, hacia el conocimiento. Claro, buenísimo. Si queremos estudiar en el IPESMI, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Las inscripciones son una vez al año o ahora a mitad de año se puede comenzar? Estamos con inscripciones adelantadas. Vamos a iniciar el proceso de inscripción después del receso de julio para un cursillo adelantado que se va a hacer, ese sí, de manera virtual. Para quienes quedaron fuera quizás la mitad de este año, no pierdan todo el año y puedan empezar su carrera ya. Entonces hacen el cursillo en la segunda mitad del año y el año que viene arrancan ya directamente a cursar la carrera en sí. Así que se pueden acercar o pueden inscribir a los teléfonos institucionales o al mail institucional. Uh-huh. Se le brinda toda la información para las inscripciones a las carreras. ¿Cómo suele ser la experiencia de quienes pasan por el IPESMI? Digo, ¿han recogido testimonios de las trayectorias académicas y o profesionales también después de pasar por la institución? En general, depende de la carrera. Hay carreras que tienen una inserción casi inmediata, como ser enfermería y profesorado de inglés. Los chicos ya antes de egresar salen trabajando en diferentes instituciones, en colegios o en el mismo sistema de salud. Y para carreras como diseño o analista, nosotros mismos también tenemos docentes que egresaron hace 2 o 3 años, o sea, vemos los mejores promedios por ahí o los chicos que tienen mucha facilidad, mucha capacidad y muchas ganas de trabajar, nosotros mismos los captamos porque nos parecen que son un capital humano muy valioso. Así que en eso te puedo decir que tenemos de primera mano la experiencia de egresados de IPESMI que son nuestros propios docentes luego o nuestros propios compañeros de trabajo.